¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los internautas que nos ven por este canal de Facebook, por este canal del Partido Obradorista de la 4T en México, Asociación Civil. El principal tema de este conversatorio es sobre el obradorismo hacia el 2024 y el objetivo principal es el análisis del movimiento obradorista en las elecciones federales del 2024 en México, retos y perspectivas. Para esta ocasión tenemos al doctor Lenin Torres Antonio, quien es licenciado en Filosofía por la Universidad Veracruzana. Es maestro en teoría psicoanalítica por el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana y es doctor en educación por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. También contamos con el doctor José Alberto Maqueo Jiménez, quien es ingeniero agrícola por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. También es maestro en Ciencias Agropecuarias por la Universidad Autónoma Metropolitana Área Xochimilco, Zona Xochimilco, perdón, y doctor en Ciencias Agropecuarias por la Universidad Veracruzana. Dos perspectivas diferentes, una desde las ciencias agrícolas y la otra desde las ciencias filosóficas. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, sí, totalmente. Hola, buenas noches. Un saludo a todas y a todos. Igualmente, un saludo. Bueno, me gustaría presentar un video antes de comenzar el conversatorio. Es que se me acabaron las pilas ahí. Perfecto. Ahora sí, doctor Lenin. Doctor Lenin, ¿me escucha? Sí, 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 te escucho. Un poco, bueno, yo quisiera iniciar este diálogo, este conversatorio. En primer lugar, agradecerle a Gerardo, a José Alberto, pues la compañía sabia, inteligente, que su presencia y su talento harán de este conversatorio un espacio para reflexionar un tema muy traído, muy comentado, un poco, yo diría que a veces cuando hablamos de el obradorismo y hablamos de la cuarta T, fundamentalmente pareciera que es una cuestión mítica. Parece un mito que todos hablamos, todos comentamos, todos decimos,
me encontré ese video que le pedí a Gerardo que presentara. Es un video muy interesante donde yo le comentaba antes de entrar a este conversatorio, le comentaba tanto a José Alberto como a Gerardo el fenómeno que significa la presencia del presidente Obrador en diferentes extractos sociales, con los campesinos, con los obreros, con la gente de la calle. Ahorita vimos, por ejemplo, el recorrido que hizo en el Tren Maya, cómo la gente a lo largo del camino se arremolinaba, vitoreando su nombre, vitoreando pero con los niños es algo, y podríamos decir que con la gente adulta, este fenómeno podría incluso hablar de una especie de alienación, podríamos hablar de una especie de dogma. Pero cuando me encontré este video y empecé a ver la magnitud que significa que los niños reciban a un presidente de esta manera, entonces ya no estamos hablando de algo que tenga que ver con la determinación ideológica o la alienación que vive el hombre en sociedad, porque estamos hablando que los niños, su psicología o su condición de conciencia es muy abierta, los niños dicen la verdad. Si no hubiera motivos que le provocaran la presencia del presidente Obrador, segurísimo los niños no estarían vitoreándole y tratando de acercarse a él y que vieran en él algo que los adultos hemos visto. Esto me lleva a pensar, obviamente, que el obradorismo es algo tangible, es una realidad. El presidente Obrador no tan solo es un buen presidente, sino que ha incidido en la conciencia colectiva de tal manera que desde hace muchísimo tiempo México no se había sentido cuidado, atendido, en una cuestión quizás hasta paternalista. Y lo digo, por ejemplo, porque al igual que el obradorismo, nosotros por mucho tiempo hemos hablado del cardenismo. Incluso hay movimientos políticos, sociales que hablan del cardenismo. Incluso al presidente Cárdenas le decían Tata, el padre, el Tata que viene, cuida y protege a la familia, a la prole. Y por primera vez de tantos años, fundamentalmente estoy pensando en esos 6 sexenios aciagos neoliberales donde la política y el político se alejó totalmente de la empatía que significaba atender y ser el que refleje las necesidades, las esperanzas que los ciudadanos salir a votar, al elegir, pues esperamos, ¿no? Entonces, por primera vez, durante muchísimo tiempo, no habíamos sentido a un presidente tan humanizado, tan en contacto con una realidad que nos lleva no tan solo a pensar que hay un proceso de condicionamiento, sino también que hay una empatía que se traslada a los niños, ¿no? En este caso, con ese video, fue algo grato ver a esos niños. Creo que nosotros cuando hablábamos de política y cuando los que tenemos algunos años de vida, nos dimos cuenta que la política dejó de funcionar como esa herramienta para construir sociedades mejores, y el político dejó de funcionar como aquel que la sociedad le da el poder para resolver los problemas que trae la vida en sociedad. Yo estoy pensando que en el 2018 no tan solo hubo una ruptura histórica de un sistema político, económico y social que ya no respondía a las condiciones de una sociedad con mucha hambre de justicia, y en eso recuerdo el discurso de Colosio, el difunto Colosio,
cuando hablaba de esa sociedad con hambre de justicia contenida, y que en el 2018 pues las alternativas que nosotros esperábamos de esa transición democrática, particularmente cuando pensamos que con la llegada de Vicente Fox se recuperaría esa transición democrática verdadera, que se enfilaría la sociedad mexicana hacia una sociedad mejor. Y cuando la decepción, la desesperanza, y cuando en el acto de gobierno nos dimos cuenta de que era más de lo mismo, y en la actualidad estamos ratificando de que son lo mismo, que es una misma clase política, que en el 2018 el pueblo mexicano le quitó el poder, supo que tenía el poder para quitarlo y para dárselo a un hombre que está construyendo ese fenómeno de un liderazgo, de una identificación que va más allá de esa ruptura histórica. Yo creo que Obrador recupera ciertas condiciones fundamentalmente de la gran política que hablaba Gramsci, en el sentido de que la vinculación entre esa función de la política para resolver los problemas, el arte de la política para resolver los problemas humanos, desde la propia condición humana, había cedido a una pragmática democrática, donde la democracia servía para para legalizar el poder político. Entonces, el fenómeno del obradorismo yo lo ubico fundamentalmente en esa ruptura, en ese momento de ruptura, en esa constante que históricamente nosotros observamos de un hombre que mantuvo la fe y la lucha permanente por cambiar, por darle esa alternativa social y voltear a lo que se venía acumulando como un rezago histórico en la justicia social. Y entonces trajo como consecuencia un fenómeno de identificación que va más allá totalmente de esa condición de la política como un ejercicio del poder. La identificación es con el hombre que representa la esperanza, es el buen hombre que está gobernando de manera sabia, es un hombre que ha predicado con el ejemplo. Creo que muchos nos observamos y muchos fuimos partícipes de esa observación, cómo la sociedad y la política se venía degenerando, cómo se venía normalizando la corrupción, los valores que posteriormente José Alberto tocará de manera inteligente, ¿no? Acerca de que el obradorismo no es nada más una ruptura que se ubica en el 2018, sino representa la vuelta a principios humanistas que tienen que ver exactamente con la empatía, de creer en que el centro del debate y el centro de la política está el hombre. El hombre de la calle, el hombre de la escuela, el hombre del campo, el joven, el estudiante, el niño. Y yo voy a terminar esta parte cuando digo que Obrador recupera ha estado recuperando la certeza de futuro perdida de las nuevas generaciones. Hubo un momento en que las nuevas generaciones ya no creían y dejaron de creer en la certeza de futuro. Ya no era posible hablar de una especie de prolongación del ser hacia el futuro de manera correcta y de manera mejor, sino era una especie de silencio pernicioso, con una sociedad que estaba como la olla de presión, cada día conteniéndose, hasta que se dio cuenta que en sus manos y en el voto, y esos 30 millones de votos le dieron exactamente la posibilidad de lo que estamos viviendo en la actualidad, con un gobierno social, un gobierno que está volteando a los más necesitados, a los damnificados de esa oligarquía, y fundamentalmente enfrentó de manera directa a esa minúscula élite política
que en la actualidad sigue detentando más del 50% del Producto Interno Bruto, y esto es indignante, y nosotros como sociedad pues estamos vemos a Obrador como esa esperanza. Yo creo que me voy a detener en este momento para dar paso a mis compañeros, pero yo cerraría esto en este primer momento, que el obradorismo no es tan solo un momento de ruptura, sino es un momento de construcción de una nueva ideología y de un nuevo nacionalismo, y fundamentalmente de nuevos principios que fueron sometidos y relegados por la pragmática política y por el sistema neoliberal económico que ha imperado en el mundo. Claro que sí, gracias, doctor Lenin. Ahora damos el paso al doctor Alberto. ¿Cómo podríamos concebir, de qué manera podríamos estar hablando de un obradorismo? Para usted, ¿qué significa el concepto? ¿Cuáles serían los antecedentes históricos para hablar de un obradorismo hacia el 2024, ¿no? Y desde que comenzó, ¿no? Desde el 2018, ¿no? ¿Cómo concibe este concepto, doctor Alberto? Adelante. Hola, bien, yo me voy a permitir retomar el impulso del compañero Lenin, porque me parece que centrar a la infancia como proceso de cambio es fundamental. Claro. Me situó él en el tiempo de mi infancia, cuando tuve a bien irme a formar para ver pasar a López Mateos en el proceso de nacionalización de las empresas eléctricas. Circunstancia que en casa era motivo de festejo, era motivo de alegoría. Y en la escuela, más aún, se sentía esa gran convicción de la nacionalización de las empresas de electricidad, y que además se nos habituallaba con una botana, ¿no? Vamos a llamarle así, con un plátano, con una leche, con un jugo, unas galletas, se nos daba un almuerzo en la escuela primaria. El compañero López Obrador, de igual manera, es emisario de ese pasado. Y centro a la niñez porque es a partir de cómo vamos construyendo este tránsito de la niñez a la adultez. Y bueno, ya nos vemos en la vejez, ¿no? Pero ese devenir se vuelve sustancial en la perspectiva del obradorismo, toda vez que quienes venimos de procesos de alguna manera significativamente concretos, como fue la nacionalización de la energía eléctrica, y hoy de repente López Obrador no tan solo retoma esos principios del rescate del nacionalismo en el país, sino que cimenta procesos participativos tales como nunca se había visto en la historia del país, ¿no? Ni Lázaro Cárdenas, que se vuelve uno de los principales agentes de cambio en tanto que socializa los bienes terrenales y hace valer la revolución como un objeto concreto y de transformación. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que cuando hablamos de una cuarta transformación, no podemos entonces obviar a López Obrador y el obradorismo como el ente motor transformador que retoma elementos que han sido olvidados por el neoliberalismo, como los preceptos de que la globalización es la alternativa para una sociedad sana, ¿no? Evidentemente, el neoliberalismo ha hecho alarde del control a partir de la comunicación de los medios, a partir de la educación en las escuelas, a partir de los procesos de aculturación en ese
campo de la competitividad y sobre todo de la gestación del individualismo. Es ahí donde toma la corporeidad total el neoliberalismo al irrumpir en los procesos de bienestar común, al irrumpir en los procesos de un feminismo participativo, ¿no? Al irrumpir en esquemas que van más allá de no competir, sino de sumar, de integrar. Entonces, a mí me parece que Lenin centra a la niñez como el proceso de enriquecimiento cultural que puede en su momento ser la transformación más adelante. Ahora, si nosotros vemos la nueva escuela mexicana con sus premisas, entenderíamos aún más por qué el humanismo debe centrarse en la formación de las personas y no partir de una competitividad vana y superflua en donde solo pueden ser objeto de beneplácitos y de aspiraciones obtusas, por supuesto, todos aquellos que son ganadores. Entonces, me parece que el obradorismo ya se sembró, ya se está cultivando, ya hay procesos sociales, lo vemos en el campo, lo vemos en las ciudades, lo vemos en las ciudades medias. Aquí la pregunta que yo me haría es, ¿hasta dónde la posibilidad de todos los logros que hemos ganado nos los pueden quitar? ¿No? Hay un gran riesgo, o sea, no porque hemos ido avanzando en estos espacios democráticos y participativos, podemos decir de que efectivamente el cambio está hecho. No, el cambio viene apenas impulsando procesos y conciencias. Aquí la pregunta sería, tengamos atención y cuidado porque nos lo pueden arrebatar. Y cerraría yo la participación aquí en una pregunta que generaría un poco una retroalimentación. ¿Estamos convencidos de que lo hecho hasta hoy está bien hecho? ¿El obradorismo está dando a sembrar nuevas conciencias? ¿O simplemente también hay un arribismo de gente que se está subiendo en este proceso y sigue minando y echando abajo un proceso de cambio? Gracias. Claro, doctor, muchas gracias por su participación. Es evidente, México está pasando por un proceso político, electoral, ¿no? En este año y el que viene. Entonces, se viene un año muy difícil, muy saturado políticamente. Y bueno, ahora pasaríamos con el doctor Lenin para ver qué opina acerca de, ¿podrá sobrevivir este obradorismo en el siguiente año con la entrada de Claudia Sheinbaum? Si es el caso, ¿cómo podría ser esos cambios? ¿Qué podría pasar con el nuevo cambio de presidente? ¿Qué pasaría en ese entonces desde la perspectiva de doctor Lenin? Adelante, Lenin. Bueno, yo creo, yo cada vez estoy más convencido de que la conciencia del mexicano ha cambiado. Yo creo que nuestra imberbe de vida democrática, uno pensaría que la democracia la hemos vivido y pensaría uno que la democracia ha sido un ejercicio que fundamentalmente a partir del triunfo de la Revolución Mexicana y la puesta en marcha de esa república moderna, México había vivido la democracia. Pero nosotros, si hacemos un análisis serio y responsable, nos vamos a dar cuenta que nosotros somos realmente bisoños en vivir la democracia, en el sentido del respeto al voto, de la legalidad, en el sentido de que la democracia
sea el instrumento para que los ciudadanos podamos elegir de manera crítica y responsable a los mejores hombres que puedan gobernar bien, y que realmente la historia nos ha demostrado de que vivíamos una simulación democrática, y por lo tanto nosotros despertamos a la democracia y a la conciencia social de manera abrupta, de manera violenta, porque México no había vivido, salvo los momentos puntuales que vivió en la Reforma, fundamentalmente en la época que gobernó Benito Juárez, o en la época en que Francisco I. Madero irrumpió como el demócrata. México, salvo ahora, podemos decir que México empezó a vivir la democracia. Y qué paradójico es esto, porque esa élite que yo les comento, conservadora, pusilánime, voraz, que históricamente ha detentado el poder por tantos siglos, porque no estamos hablando de años, esta construcción de esa riqueza en las manos de un solo grupo, de unas cuantas familias, incluso los números, 50 familias son muchos para decir cuántos mexicanos. Algunos dicen que es el 1% o el 0.5% de la población que tiene ese 50% del Producto Interno Bruto de México, de las riquezas de México. Entonces, esa oligarquía feroz, ambiciosa, avariciosa, apátrida, que vive de los pobres y guarda su dinero en el extranjero para cuidarlo, esa oligarquía había secuestrado a este México independiente, ese México laico y ese México democrático. Con esto les estoy diciendo de que la independencia era una simulación, había sido una simulación real, la reforma había sido una simulación real y la revolución había sido otra simulación real. Entonces, por primera vez, la democracia nos permite la libertad crítica de la sociedad y del sistema de partidos políticos para poder bajar de esa especie de tlatoani, ¿no? que se construyó la figura presidencialista, que no permitía que hubiera división de poderes. Es una paradoja esto que les estoy diciendo, porque exactamente la argumentación de la oposición ha centrado esa crítica sobre algo que paradójicamente no existe. Es decir, aquí hay división de poderes, aquí hay libertad de expresión, aquí se respeta la democracia, se ha respetado la democracia. Por primera vez en México, un presidente dejó de tener ese manto inmaculado, casi cuasi divino, y el presidente Obrador, yo creo que esa es una de las contribuciones del obradorismo, la manera en que volvió secular al ente político. El ente político era un ser que solamente de vez en cuando se asomaba y nos permitía tocarlo. Era un ser que nos abría las puertas de lunes, de puertas abiertas a los ciudadanos. Incluso hubo una época que era muy interesante, que era la presidencia municipal tal día va a abrir las puertas para que los ciudadanos puedan ir y tocar al presidente. El presidente, cuando llegaba, se le arreglaba el lugar que se le arreglaba. Y yo siempre he descrito el pasado como un sistema de complicidades piramidal. Y por primera vez el presidente Obrador secularizó el poder y, por otra parte, volteó la pirámide del poder. Esto es muy importantísimo. Ahora, yo estoy convencidísimo que México es otro, que por más que intenten construir al sujeto necesario, como lo hicieron, como lo hacía el poder económico coludido con el poder mediático,
construir a la figura como una especie de producto para venderlo y engañar al pueblo, esto ya no funciona. La era de la Internet, de la información, que de manera masiva, la manera inteligente en que el presidente, sabiendo que los medios de comunicación estaban controlados por el poder fáctico, y que creó las mañaneras para poder responder y decir, aquí está un gobierno que está trabajando, y esto es lo que estoy trabajando. Y el poder mediático, desde el primer minuto que llega a la presidenta, el presidente Obrador, se ha dedicado a una guerra sucia, mediática, donde a la vieja, al mejor estilo fascista, goebbeliano, hitleriano, ha intentado hacer que repetir una mentira se convierta en una verdad. Y eso, la realidad les ha escupido a la cara. Por eso no ha funcionado. Porque la sociedad está informada. La sociedad, yo hace poco decía, ¿quién en su sano juicio piensa que México no debe ser autosuficiente en sus energías y sus combustibles? ¿Quién en su sano juicio puede decir, ¿saben qué? México no necesita ser independiente y autosuficiente. Tiene que seguir comprando su gasolina, como lo hicieron con esa reforma energética de Peña Nieto, donde lo que menos se hizo fue bajar el precio de la luz y los combustibles y enriquecer a las transnacionales. Por primera vez viene un presidente que empieza a dejar que la sociedad entienda que el político ya no es ese cuasi divino que se le puede criticar, pero también el político debe de bajarse él mismo de ese ámbito cuasi divino y tocar la realidad. Esto yo creo que ha provocado que esa sociedad informada y ese pueblo despierto que está viviendo por primera vez la democracia no va a permitir y se da cuenta cómo construyeron, cómo intentaron construir al que le pueda competir al poder, al movimiento obradorista. Intentaron con la pobre senadora, porque fue lamentable cómo la usaron, ¿no?, los medios de comunicación, y la levantaron a Lili Téllez como la gran alternativa. Vicente Fox salió en público a decir que esta era una verdadera líder, y al poco tiempo se dieron cuenta, y siguiendo el guión telenovelesco del Canal de las Estrellas, pensaron que construyendo a una candidata igual que el pueblo, fíjense, esto es clasista, porque se imaginan un pueblo ignorante, un pueblo vulgar, un pueblo jodido, sin cultura, y dice, vamos a venderle, vamos a construir a ese sujeto necesario, y han intentado impresionantemente meternos por todos los poros al pueblo mexicano, la figura de esa señora que lo que menos tiene es de indígena, lo que menos tiene es de honesta, y lo que menos tiene es de ser una de las mejores ingenieras, porque hace poco, no sé si saben ustedes, salió a la luz pública que su tesis de ingeniera, esa tesis que ella habla como que la catapultó de la ignorancia y fue producto del esfuerzo para ser una de las mejores ingenieras, se salió a la luz lo que tenía que salir. Aquí ya no, los medios ya no te permiten engañar. La realidad está ahí. Unas tesis producto de una especie de oportunidad de pagar 30,000 pesos para un diplomado en un convenio de colaboración con algunas universidades españolas, la UNAM, y permitir, qué paradoja, ¿no?, en el gobierno, en la rectoría de Narro, ¿no?, en el periodo de Vicente Fox, paradójicamente, ¿no?, la señora se titula, ¿no? Entonces, ya no es fácil mentir, ya no es fácil mentir. Entonces, y ahora van a someter esta tesis a plagio, ¿no? A plagio, sí, exactamente. Y yo creo que esto nos va a permitir
que en el 2024, por eso las encuestas siguen. Yo estoy más del lado de la reflexión de José Alberto. A mí lo que me preocupa no es si va a haber tiro. No creo que haya tiro. El obradorismo va a mantenerse el próximo sexenio. A mí lo que me preocupa es que los principios obradoristas, la cuarta transformación, continúe y que esos infiltrados esos metamorfoseados de que tan pronto se dieron cuenta que el barco se hundía y que como esas ratas cuando se hunden los barcos, emigraron al obradorismo. A mí me preocupa que la columna vertebral del obradorismo está atravesada por una cantidad de hombres que están vinculados con una forma de hacer política, que es una política de grupo y que responde a los intereses personales. A mí me preocupa, pero también creo que la elección de Claudia Sheinbaum, que no tiene ese antecedente histórico de que se creó con el movimiento obradorista, con el presidente Obrador, yo creo que esa va a ser una especie de garantía, pero también va a ser un reto para el gobierno de Claudia, porque creo que ella tendrá que lidiar con dos cosas fundamentales. Una, hacer realidad la redistribución de las riquezas en México, es decir, que esa gran oportunidad que ha tenido México globalmente de insertarse y tener que esa guerra en Europa, en el centro de Europa, y los movimientos económicos lo catapultaron como el lugar para las inversiones, dicen algunos que es la nueva China, ¿no? Donde las inversiones fortalecieron, no le pegó la crisis del coronavirus, tuvo la fortuna el presidente Obrador de que todas esas coyunturas geopolíticas le permitieran generar oportunidades económicas y obviamente la limpieza de las políticas públicas en materia de corrupción, demostraron que dinero siempre ha habido y que ese dinero ahora está en las manos de los que menos tienen, que son los pobres. Y entonces yo creo que el reto de Claudia no está en que si se piense de que se va a perder o que Xóchitl sea la gran alternativa. Yo creo que Xóchitl, yo le digo Xóchitl Malinche, porque se borró su nombre primero, que se llama Berta, para empezar. Mató a la madre y se quedó con el padre, Gálvez, ¿no? Y dejó lo que más le convenía, que es el nombre de Xóchitl, para aparentar lo que nunca va a ser y lo que nunca ha sido. A mí lo que me preocupa es lo que plantea José Alberto, es cómo hacer esa transición democrática, cómo regenerar los contenidos de la Cuarta T en una estructura que permita un relevo generacional, donde esa clase política que todavía está enquilosada y está dirigiendo la oposición y está incrustada en el obradorismo, dé paso a una nueva generación de políticos que entiendan y que hayan sido educados en la transparencia, en el ejemplo y en los principios que el propio presidente Obrador ha encabezado y ha sido el prócer, el ejemplo que nosotros tenemos para entender que la política está para los que menos tienen y para servir. En ese sentido, yo me quedo con la esperanza y estoy convencido de que algunas alternativas ya están viendo esa posibilidad y estamos muchísimos atentos para que no ocurra, no tanto que se pierda en el 2024, sino que no tengamos la oportunidad de generar una nueva clase política que sean los que realmente lleven a cabo esa transición exitosa de la transición democrática en México. Gracias. Tenía a la palabra, doctor Alberto. Solo creo que es muy oportuno que situemos el fuego amigo, ¿no? Leyfauer, le llaman, es la instancia del golpe de Estado blando,
Lo hemos visto en Brasil, ¿no? Con Lula da Silva, quien Claro. finalmente, amén de haber hecho un gran trabajo social, la extrema derecha se la cobra y lo mete a la cárcel. Claro. Y le infunda una serie de venganzas al grado que lo hace partícipe y se va a la cárcel, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ese fuego, amigo, existe en México. No somos la excepción. Porque obradorismo tiene ruta, tiene rumbo, tiene principios y tiene valores que cimentan una conciencia de transformación. Que no lo quieran adoptar, que no lo quieran ver muchos, eso es una realidad. Pero rumbo, ruta y destino existe. Lo que también existe es este concepto del golpe de Estado blando, Lefebvre, que está situado justo en todo este manejo y bagaje de mentiras que circundan todos los medios de comunicación. No hay medios de comunicación conscientes. Si acaso algunos como el Canal 11, como el 22, canales del Estado. Y en algunos estados, bueno, en Veracruz, ¿no? TV Más, pero vemos la diferencia entre TV Más y Telever, ¿no? Es muy Claro. notorio. Entonces, me parece que rumbo, ruta hay. Conciencia a transformar hay. ¿Cuáles son los vacíos que peligran en toda esta concepción? Es la formación de las personas, es, a final de cuentas, la familia, es, a final de cuentas, el humanismo. Es decir, si para estas alturas, que apenas van 5 años, todavía se discute si es válido o no es válido que las mujeres sean incluyentes en cualquier proceso laboral, en cualquier proceso de lucha por un mejor estatus, ya es crítico, ¿no? Ahora, si a estas alturas nosotros volteamos a ver esta triada que marcaba Lenin, ¿no? Judicial, federal, perdón, poder judicial, poder ejecutivo y poder legislativo, ¿no? Los 3 poderes de la Unión. En estos 3 poderes de la Unión, no en todos los estados y en el país hay una alineación adecuada. Y lo vemos, ¿no? En el Ejecutivo sigue habiendo prácticas bajo las mismas actividades normativas que dejaron otras administraciones políticas, ¿no? Claro. El judicial siguen los mismos que dejaron los anteriores, porque los que llegaron tampoco hicieron cambios sustanciales, ¿no? Y siguen aplicando la misma normatividad y marco jurídico legal para la aplicación de la justicia, ¿no? Entonces, a ver, son 5 años de cambio ético, moral y flotando. Pero si queremos ver un 2024, 2030 transformado, urge entonces hacer un hincapié en la gran importancia que tiene formar a las personas que se van a constituir como servidores públicos, porque la esencia en la corrupción y la esencia en el retraso y en la simulación está en el servicio público del Estado, en donde aún a estas alturas, ¿no? Se siguen dando cuestiones verdaderamente críticas, ¿no? Si esto va a permutar y heredarse en esta administración 24-30, pues estamos bien jodidos, porque van a ir acabando con esta perspectiva de futuro, ¿no? De no neopotismo, no asignación de obras directas, no corrupción. Bueno, pero tampoco el partido como tal de Morena se está situando en hacer
lo que tendría que hacer ante escenarios de simulación, de perversión y de corrupción. Claro. O sea, tenemos como que varios caminos que visibilizar si queremos ver un 24-30 más consolidado, porque, pues sí, muchos estamos no tan solo aprobados en los principios, en los valores que el obradorismo finca, sino que nos moriremos en la raya, porque había años que no se escuchaban y no se hacían valer. Claro. ¿No? Eso es correcto. Pero de eso a que te agarren de buey, ¿no? Diciendo de que sí están cambiando, de que sí están transformando, cuando estás viendo cómo el servidor público está cayendo en lo mismo que se hacía de siempre, ¿no? Cuando siguen los mismos marcos jurídicos y legales de siempre. Entonces no hay transformación, ¿sí me explico? Claro. Es decir, si no permea la conciencia a los tomadores de decisiones, el partido tendría que hacer algo. El partido tendría que ser el eje que le diera seguimiento, control y evaluación a los procesos de la asignación en la toma de decisiones. Claro. Y no aplaudir y vituperiar de que todos somos transformación. No, yo creo que no mentir, no robar y no traicionar, deberíamos hacerlo valer verdaderamente, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente hay ruta, hay rumbo y hay sentido, pero no hay formación de conciencias. Estamos muy pobres todavía en la formación de conciencias. Estamos muy pobres en la formación de las personas que lleguen a tomar un cargo, un encargo o una responsabilidad, ¿no? Estamos dejando a libre albedrío la toma de decisiones en el manejo de los recursos sin una acción participativa de las personas que quieren resolver un problema común. No hay una asignación de presupuestos participativos para acciones comunes, sino que sigue habiendo un trasfondo de negocios oculto de simulación en los procesos de asignación de obra, en las obras que se hacen o que dicen que se hacen. ¿Me explico? Entonces, me parece que si vemos un 2024 al 2030, tendríamos que verlo con esa lupa que permita situar a la persona, a la familia, en una transformación verdadera que nos lleve no tan solo a que desde la educación, con la nueva escuela mexicana, que en verdad es una maravilla, yo los invito a que revisen y lean y no critiquen a lo puro perejil, sino que le den todo el apoyo a sus hijos para que en su momento no tan solo les demos las herramientas y los elementos suficientes para su confianza, sino para ser entes de la transformación. Gracias. Gracias, doctor Alberto. Muy interesante su opinión. Y con respecto a la nueva escuela mexicana, ¿no? Doctor Lenin, que tiene mucha experiencia en lo educativo, igual usted, doctor Alberto. La pregunta ahora sería, para cerrar este último bloque, ¿cuál es el formato que nos ofrecen de la nueva escuela mexicana, esta nueva administración? Ante la sociedad, ante diferentes ámbitos, tanto en lo político, en lo educativo, en lo social, ¿no? En todos los ámbitos de la vida cotidiana, ¿qué formato nos ofrece esta nueva escuela mexicana en la educación básica, pero pues también en la educación media superior? Y por qué no hablar de la educación superior también, ¿no? Ahorita con esta crisis de la educación de las universidades, ¿qué opinión les ocupa a ustedes para hablar de este nuevo cambio educativo en esta administración? Doctor Lenin, ¿tiene la palabra? Bueno, la verdad es que al final de cuentas, cuando el doctor José Alberto señala de que el movimiento obradorista tiene ruta, definitivamente, ¿no? La ruta es muy clara,
es o volvemos al pasado, ¿no? Con esa simulación democrática, con una cultura basada en una normalización de la corrupción, de las políticas públicas, dejar que esta bola de, perdón la expresión, pero esta bola de pillos vuelvan al poder, o la ruta es de la libertad, es de la capacidad de crear un sistema político capaz de resolver los graves problemas que generó esos aciagos sexenios de miurgos neoliberales que destruyeron toda la capacidad que México en un momento pudo construir. Yo voy a tocar un tema tan simple como es la capacidad de generar vacunas, por ejemplo, ¿no? México tenía toda una tradición, un trabajo de creación de vacunas en Latinoamérica, y que de repente nos vemos que todas estas cuestiones de la capacidad de generar tecnología y situarnos como un país con capacidades para poder dejar ese país de ser el patio trasero del imperio norteamericano y proveedor de recursos naturales, de mano de obra barata, ¿no? Y situarnos y codearnos con como debe ser en este nuevo orden multipolar. Obviamente que había algo que el sistema neoliberal en cuestión de educación trasladaba de manera inteligente, generando una sola narrativa para describir la realidad humana, la sociedad. De tal manera que la educación, en lugar de ser un instrumento de liberación, era un instrumento de sometimiento, era un sistema que ahora se espantan cuando paradójicamente las nuevas tendencias tienen que ser emancipadoras en las cuestiones de género, por ejemplo, ¿no? En las cuestiones de la cultura crítica, de la conciencia crítica, en la capacidad que se genere ese proceso de enseñanza-aprendizaje entre iguales, ¿no? Y fundamentalmente generando una ciencia mexicana, una nueva ciencia mexicana que no sea evaluada por políticas públicas que obedezcan a otros intereses geopolíticos. ¿Por qué no esas grandes reformas que se dieron en los 90 y fundamentalmente en ese periodo de Carlos Salinas de Gortari, donde se pensaba que la sociedad mexicana pues, tenía que el Estado mexicano no era capaz de generar riquezas y que su estado de corrupción lo llevaba a que las empresas estatales no deberían tener sentido y tendrían que privatizar absolutamente todo, incluso la educación, ¿no? ¿Por qué no se invertía en las ciencias humanísticas, en las ciencias del comportamiento, en las ciencias sociales, como se ha invertido en otras áreas de los saberes, ¿no? ¿Por qué? Porque es una visión sectaria de un sistema de dominio, ¿no? Que nos permite por primera vez darnos cuenta que no es un regreso en eso su corta visión de esta oposición lo ubica, un regreso al comunismo, ¿no? Sino es un regreso a esa educación que sea un instrumento para la liberación, un instrumento para el cambio, donde el centro de debate y el centro sea el sujeto pedagógico del cambio, ¿no? Hay un sujeto pedagógico que no tiene por qué reproducir el sistema de dominio del sistema de producción económico, ¿no? El marxismo de manera tajante nos describía ese sistema de explotación. Vamos a crear al sujeto necesario que reproduzca el sistema de dominio y el sistema económico. Y era de tal envergadura esto que la educación estaba en manos de un sistema donde los sujetos fueron construidos para obedecer.
Yo creo que por primera vez nos están permitiendo en esta reforma educativa y en esos nuevos textos que hay que leerlo de manera sin tanto prejuicio como lo está manejando, y mucho menos como instrumento de crítica política. Esos nuevos textos que nos van a permitir exactamente atravesar esos ejes de libertarios, ¿no? Y traducir esto en una educación que forme a los individuos para hacer sujetos del cambio, sujetos revolucionarios en el sentido marxista, althuseriano, pero no en el sentido dogmático de la pragmática marxista, que sabemos que fracasó. Nosotros tenemos que tener conciencia que el mundo se debate, así como en lo micro. Nosotros estamos hablando de un sistema de dominio donde unas cuantas familias detentan el poder de una sociedad como es México. Así también a nivel global estamos hablando de unos cuantos países que han detentado el poder con una nueva narrativa que paradójicamente legitima ese sistema de explotación. Yo creo que el presidente Obrador, de manera inteligente, porque sabe perfectamente que los sistemas globales son peligrosos, que al sujeto constatatario, al sujeto revolucionario, al sujeto que critique, se le calla, y se le calla de manera violenta, tenía que mediar, tenía que no sacar las cosas del contexto como se está viviendo en este mundo global. Por eso vemos a un sistema de gobierno con un pie respondiendo al sistema económico capitalista neoliberal, pero por otra parte con un pie diciendo que Latinoamérica debe emanciparse de ese dominio y debe de generar las riquezas en bloque que permita que esta sociedad de consumo se convierta en una sociedad donde las riquezas queden en las manos de nuestros países. La educación es fundamental. Por primera vez se está poniendo en el centro de debate al hombre, al sujeto humanizado, y por primera vez estamos hablando de una educación que, permítame expresar esto de manera quizás trasnochados algunos dirían, ¿no? Con las tesis, que tienen que ver con Paulo Freire, ¿no? Pero realmente yo creo que la educación en la actualidad tiene que transitar hacia un proceso de emancipación libertaria de la conciencia del mexicano. Darnos cuenta que tenemos una sociedad que somos afortunados de estar en estas latitudes y que podemos construir un país que pueda competirles de manera honrado, con un nuevo orden obviamente global, donde la economía esté sujeto a la política. Por eso yo he señalado en muchas ocasiones que el reto es mayúsculo. No tan solo hay una lucha interna en México contra el conservadurismo, sino hay una lucha global contra el conservadurismo. Y en ese sentido, yo creo que los pasos que el presidente dio para generar una identidad muy a la mexicana, rescatar ese liderazgo en Latinoamérica y ese ejemplo en Latinoamérica, son suficientes para que con esta nueva clase política que va a encabezar la candidata del obradorismo en la persona de Claudia Sheinbaum, va a permitir exactamente ese salto cualitativo. Los contenidos de la cuarta transformación son contenidos pendientes que tenemos que construir la propia sociedad mexicana. La cuarta T, yo lo he repetido más de una ocasión, no es un concepto que le pertenezca a un solo hombre o a una sola organización. La cuarta T es la posibilidad histórica que una sociedad entienda que la única manera de salir de ese sistema que caducó, que no funcionó, hacia un sistema que funcione, democrático, es exactamente entender que esta cuarta T es una responsabilidad de
corresponsabilidad. Y esto jamás lo va a entender la derecha, y mucho menos esa minúscula clase política que hoy está acompañando al presidente en un tren, inaugurando un tren, y al otro día está reuniéndose para financiar la guerra sucia, para tratar de recuperar el pinche poder, como nos decía nuestro exgobernador Fidel Herrera Beltrán. Y entonces, ante esas contradicciones, yo creo que la fuerza de una educación que permita que la competencia política eleve el debate a la altura de lo que México necesita, no va a haber posibilidad donde la improvisación, los ambiciosos del poder enfermos, que los hay, como lo dijo José Alberto, tanto afuera como adentro, se topen con la pared, porque México va a necesitar un debate a la altura de lo que México necesita, porque sus problemas son graves, son acumulaciones históricas, de rezagos históricos en materia educativa, en materia de igualdades, de justicia social, en diferentes indicadores sociales que son acumulaciones históricas que necesitaríamos muchísimo tiempo para resolverlo. Es innegable que muy pocos pudiéramos haber pensado que en 6 años se pudiera resolver todo ese saqueo y toda esa falta de construcción de un Estado que funcionara. Yo creo que el presidente Obrador le permitió en estos 5 años que lleva restituir la funcionalidad perdida del Estado mexicano, porque nosotros sabíamos que el presidencialismo era de tal manera horizontal que no permitía absolutamente que existiera pluralidad, y obviamente permitir que ese Estado funcione ha sido uno de los retos fundamentales del gobierno del presidente Obrador. Por eso creo que el reto que tiene en el 24 el movimiento obradorista es mantener los principios rectores que dieron nacimiento al movimiento obradorista y esa ruptura histórica que en el 2018 se consumó con el triunfo del presidente Obrador en las urnas, y obviamente la pérdida del poder de esa clase gobernante corrupta nos va a permitir estar atentos. Obviamente que tenemos que estar atentos, la sociedad tiene que estar atento, porque decía un analista político, lo que se pone en la gran lucha que hay en una contienda electoral, la vieja clase política lo ubicaba en el erario público, y eso tiene que cambiar, desde reformas al sistema de partidos, desde una formación civil de carrera para los funcionarios públicos, desde una nueva cultura social y desde luego desde una educación humanística, ¿no? Afortunadamente la pedagogía y la nueva educación de la escuela mexicana nos está brindando los cimientos, las bases fundamentales para entender lo que estamos recuperando. El centro de debate está que el neoliberalismo dejó a un lado al humano y la economía se impuso por encima de la política. Es la gran oportunidad que tenemos la sociedad mexicana de poner en el centro al hombre, al sujeto humanizado que permita tener la empatía y la solidaridad para poder darnos cuenta que el otro también tiene derecho a existir y a estar bien, y que esa corresponsabilidad me corresponde a mí como le corresponde al gobernante. Claro, gracias, Lenin. Sí, doctor Alberto, ¿tiene la palabra? Sí, yo situaría, hay cambios muy importantes en la nueva escuela mexicana en el artículo 3º constitucional. Por ejemplo, se cimentan los principios del obradorismo, no dejar a nadie atrás. Es decir, se vuelve obligatorio asistir a la escuela desde que se llega a este mundo, prácticamente. Ellos le llaman de 0 a los 23, así está acotado ahí. Es obligatorio ir a la escuela, no dejar a nadie atrás. Otro principio que se cimenta
es que la educación será totalmente gratuita, ¿no? Totalmente gratuita. Ahora bien, dentro de la currícula del marco que tiene la nueva escuela mexicana, destacan dos elementos fundamentales que tienen que ver con una educación socioemocional. Ya no se va a abordar el conocimiento única y exclusivamente a partir de materias específicas, sino de circunstancias y situaciones generadoras del conocimiento. Entonces, por decir algo, la transversalidad que hay entre las matemáticas y la biología y la sociología se abordarán en su complejidad y permitirán entonces cimentar otro precepto del obradorismo, que es educar no para competir, educar para integrar y sumar, porque evidentemente habíamos venido siendo formados en la competencia permanente. En la nueva escuela mexicana se replantea el asunto y se dice, no educamos para competir, educamos para integrar, sumar y resolver. Entonces, la transversalidad de las ciencias es uno de los factores que marcan una diferencia tremenda entre lo que era y lo que es. Hoy se fomentan tres grandes líneas de aprendizaje, que tiene que ver con el conocimiento socioemocional, el conocimiento de las ciencias naturales y el conocimiento de la tecnología y las ciencias de la información, los medios digitales. Estos tres elementos van a venir a ser una parte fundamental dentro de la educación desde primaria, secundaria, preparatoria, o sea, educación básica, media, superior y superior. El problema de las universidades hoy, con la nueva escuela mexicana, es que siguen todavía teniendo un rechazo a otro precepto que marca la nueva escuela mexicana y que tiene que ver con que cada escuela se convierta en el centro de trabajo y de reunión de la comunidad, en donde la participación social para tomar decisiones de la localidad, de la comunidad, sean fundamentales. Es decir, para efecto de hacer valer este precepto, se dice que todas las escuelas deben estar abiertas sábados y domingos y no se consideran un centro exclusivo para tener horarios exclusivos. No, las nuevas escuelas se constituyen en un punto de reunión y de definición participativa de los distintos problemas que atañen a la comunidad en donde está esa escuela, llámese primaria, secundaria, preparatoria o universidad. Las universidades siguen teniendo un recelo al trabajo participativo, porque sigue habiendo miedo. No acaban de entender que el obradorismo marca una apertura a la toma de decisiones colectivas y le tienen pánico todavía. Yo espero que del 20 al 24, ¿no?, tenga una mayor evolución este proceso de socialización del humanismo, ¿no? Entonces, en la nueva escuela mexicana no tan solo se transversalizan los conocimientos y en lugar de tener solo metas y objetivos, se habla de las progresiones del conocimiento. Es decir, vamos a ir construyendo progresivamente el conocimiento en la medida en que se generen los procesos participativos del aula, los procesos participativos de la escuela
pero fundamentalmente los procesos participativos de la comunidad. Y es ahí entonces, creo yo, que está una de las vetas de oro del obradorismo, que no tan solo está afincando una cultura de la participación social, institucionalizada en la educación, sino que además está llevando a abrir las puertas de las escuelas para que sean el centro de disertación democrático de lo que la comunidad vive, enfrenta o no tiene resuelto. Entonces, la toma de decisiones que se pueda dar ahí será diferenciada a como se viene haciendo en lo oscurito o en la individualidad o fuera de un contexto objetivo y de bienestar común. Entonces, creo yo que la educación va a marcar un parteaguas en el 2024-2030, ¿no? Ese va a ser algo fundamental. Entiendo que hay procesos sindicales muy poderosos, entiendo que hay intereses muy particulares, muy poderosos, pero dependerá de cómo pueda irse haciendo un acto de mayor conciencia en estas generaciones, porque, vuelvo a decir, seguimos en un alto riesgo de lo que se ha construido hoy, lo puedan desaparecer de un pincelazo. Gracias. Gracias, gracias doctor. Tenemos dos preguntas de nuestra audiencia, dos preguntas que me parecen muy interesantes y quien las conteste para el doctor Alberto o el doctor Lenin. Va la primera. Alberto Ramos dice, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Disculpe el atrevimiento, pero me surge la siguiente pregunta. El proceso de selección realizado en días pasados al interior del partido de Morena, ¿se puede considerar que se realizó de manera democrática? Es una pregunta. Esto lo dice Alberto Ramos. Y la segunda es con respecto al educativo. Dice René Márquez que no debemos de caer en paralelismos. Paralelismos. Ajá. Se debe analizar a fondo, ya que tenemos un método educativo anárquico y retrógrado. Es lo que dice René Márquez. Entonces, para que respondan cualquiera de los dos. Tiene la palabra doctor Alberto y doctor Lenin. Adelante. La segunda no la entendí, perdón, si la puedes repetir. Sí, de que si estamos en un método educativo anárquico y retrógrado. Eso es lo que, esa es la pregunta de René Márquez. Sí, sí. Bueno, yo me gustaría hablar de la primera acerca del proceso democrático de Morena, ¿no? Adelante, Lenin. Bueno, uno desearía, doctor, y creo que todos desearíamos que la democracia fuera de facto, que pudiéramos tener todos los instrumentos para poder hablar de una democracia ya no como una especie de condición que garantiza una toma de decisión correcta, porque los factores son múltiples. O sea, imagínense que democráticamente fue electo Enrique Peña Nieto, ¿no? Pero este individuo, pues obviamente, muy pocos podremos hablar de fortalezas y bondades de este hombre, ¿no? Sino fue producto del marketing político, del marketing económico, de los intereses, de la metodología para construir de manera vulgar a los que puedan gobernar y obedecer a los intereses de una minoría, ¿no? Yo creo que yo mismo en un momento llegué a ser un poco crítico en ese sentido y retomo lo que nos comenta nuestro amigo Ramón. Yo mismo llegué a pensar, dije, bueno, hay situaciones que no me gustaron del proceso para la elección de la candidata de Morena. Por eso yo siempre he señalado que a veces hay una cantidad de personas que somos obradoristas, más no somos
partidarios de algún grupo político, algún partido político, pero es lo que tenemos en este momento. Tenemos a los aliados de Morena, del grupo de obradoristas que se pueden trasladar al Partido del Trabajo, al Partido Verde, y no por ello podré tener muchos cuestionamientos y muchas salvedades del trabajo y de lo que significa para mí el Partido Verde, por ejemplo, ¿no? Incluso del Partido del Trabajo, ¿no? Pero más allá de eso, yo me sitúo en la guerra difícil, visceral, contra un poder que no está muerto, y además un poder que ha actuado en 5 años invirtiéndole a los medios de comunicación, al mundo virtual, ¿no? a las redes sociales. Acuérdense que ahí el trending topic no es gratuito, ¿no? Y los bots y etcétera, etcétera. Ha habido una gran inversión por echar abajo esta transición democrática, por echar abajo el movimiento y la puesta en escena del llamado la cuarta transformación de México, ¿no? Haciendo alusión a esas 3 anteriores y que México puede transitar esa cuarta transformación. Algunos piensan que es la reivindicación de los postulados de la Revolución Mexicana que están pendientes y que hay que recuperarlos. Pero yo en un momento creo que, si bien es cierto, no fue para mí, de manera personal, lo mejor, yo rescato que no fue lo peor. Creo que se ganó una persona que puede tener esas condiciones que van a permitir que continúe el movimiento obradorista, que se asuma de que Lenin, no te vemos. ¿Podrías activar tu cámara, por favor? Permítame. ¿Estás, Lenin? Doctor Lenin, ¿por ahí está? Sí. Bueno, entonces, yo le respondo a nuestro amigo, que es una inquietud que yo mismo he tenido. Creo que me he planteado eso de la pureza democrática. Si no fue lo mejor, fue lo peor. Si no fue lo mejor, si no fue lo mejor que uno hubiera, no fue lo peor que hubiera sucedido. Creo que hay cierta esperanza de que la transición hacia las ideas y los principios de la cuarta transformación que cabeza el presidente Obrador pueden tener una especie de continuidad. Creo que muchos esperaban una división, una desbandada, ¿no? De los grupos políticos que encabezó tanto Monreal como que Ebrard, incluso Noroña, pero la respuesta fue la unidad en torno al obradorismo. Y yo creo que en ese sentido, si vemos la parte de enfrente, ahí nos vamos a dar cuenta de lo que es realmente la simulación democrática, ¿no? El intento de elegir una candidata que a priori sabíamos que el poder económico lo iba a elegir, y que en ese sentido las encuestas reflejaron que el obradorismo eligió de manera correcta. No hubiera sido mucho mejor. Yo creo que muchos estamos de acuerdo, pero también hay que tomar en cuenta de que el proceso de vivir la democracia en México está en un proceso exactamente, y que necesitamos obviamente redoblar esfuerzos, transparentar, instalar una verdadera democracia. La transición democrática es exactamente generar un sistema democrático verdadero, ¿no? donde se refleje la voluntad de la sociedad, donde el Estado y el que te detente el poder no se inmiscuya para ver sus intereses que se puedan extender en otros gobiernos posteriores. Y eso es un proceso muy complicado, que tiene que ver con lo que hablaba José Alberto acerca de la conciencia y la educación.
Estamos todavía, somos nobles en la democracia, y la democracia implica una conciencia y una educación social que implica el concepto de sociedad y de comunidad. Salir del individualismo en que se inserta la lucha por el poder en México implica retomar la comunidad, el acto comunitario, como la parte fundamental que nos va a permitir exactamente resolver los asuntos de la ciudad y del pueblo conjuntamente. Pero este es un proceso, hay que entenderlo, y la lucha contra los poderes fácticos y la oligarquía es real. Esto no es ficticio. Se están poniendo en juego intereses grandísimos, económicos enormes. Y obviamente tenemos dos alternativas en México. O hay un regreso a ese pasado oscuro que sabemos que es, o realmente perfeccionamos nuestro sistema democrático y nuestro sistema político y renovamos esa clase política que permita que una nueva generación de mexicanos educados en la conciencia social, educados en la cultura del crítica, permita la emergencia de un México que merece ser visto como tal, ¿no? Un México capaz de hacerse cargo de su propia historia y responsabilizarse de su propio desarrollo. En ese sentido, yo creo que el proceso democrático y la transición democrática está en un tiempo por venir, pero que en actualidad creo que el obradorismo tiene bien claro hacia dónde va, y de manera puntual el doctor José Alberto lo señalaba hace un momento, ¿no? Hay ruta, sabemos que no hay regreso al pasado, de que no hay vuelta al pasado, que no podemos ver a Alito y compañía más que los títeres, las marionetas que el poder económico está lanzando para recuperar el poder, y tenemos que tener confianza en que el obradorismo sabrá en su momento limpiarse de esas manchas y educar a las nuevas generaciones en la política humanística. Claro, gracias, doctor Lenin. Doctor Alberto, me preguntaba sobre la última petición de René Márquez. René Márquez dice, escribe más bien, ¿no? Es como una afirmación de él. Él dice que tenemos un método anárquico y retrógrado. ¿Qué opinión tiene de ello, doctor Alberto? Habla de la educación, por cierto, ¿no? Claro, de la educación. Considero que todo sexenio ha dejado una muestra de su visión de sistema. Obviamente, los neoliberales caen todos dentro del precepto neoliberal, pero cada sexenio, cada administración sexenal ha puesto de alguna manera sus preceptos en los contenidos de educación. Todos. No hay un sexenio que no haya hecho ajustes. ¿Cuál es la diferencia con el obradorismo? Bueno, que los principios del obradorismo se han ido a la educación y se están enseñando. Claro. Y en la Constitución se marca de 0 a 23 años. Claro. Y se refleja. Que además se garantiza el apoyo becario para todo aquel que obligatoriamente estudia. Es decir, se vuelve obligatorio estudiar, no como ha sido antes de que, pues sí, era gratuito y pues ahí va quien quiere. No, hoy todo mundo tiene que ir a la escuela, ¿no? Eso está de maravilla. Segundo, tiene un apoyo para apoyarse, tiene un apoyo económico para apoyarse y salir adelante. Y lo vemos hoy, ¿no? Hay apoyo para primaria, secundaria, preparatoria, universidades.
hay manera de salir adelante, ¿no? Entonces, me parece que si decimos que tenemos una concepción extrema en la educación, son preceptos que se dan cuando normalmente no entendemos algo. Cuando normalmente no comprendemos algo, tendemos a basurearlo, a minimizarlo, o en lugar de describirlo con nombre y apellido, lo destruimos, ¿no? Entonces, se ataca a la educación a lo puro perejil, en verdad, porque para poder hablar de algo primero había que informarse, ¿no? Yo creo que no estamos en manos de nadie que esté enfermo de poder. Su historia lo demuestra. Sus preceptos puestos en el obradorismo lo demuestran, ¿no? Entonces, la educación es un proceso que hoy se marca con los cimentes de las 3 transformaciones pasadas. Y eso va a permitir que de este 24 al 30 se empiece a tener una capacidad de respuesta diferente. Entonces, yo vislumbro, sí, en la educación un futuro muy enfrentado, porque hay maestros verdaderamente negados a cambiar el modelo, negados a aprender este modelo, y eso sería el punto de complicación, pero tarde que temprano ya vamos, este modelo entró este año. Entonces, otro sexenio más sería una garantía de sobrevivencia y de reafirmación, ¿no? Yo creo que tenemos obradorismo como para 3 o 4 sexenios, si no tenemos antes el riesgo de que se pueda padecer un golpe de Estado blando. Eso me parece. Gracias, doctor Alberto. Gerardo, me gustaría nada más hacer Claro que sí, adelante, doctor. Una puntualización en torno a la educación. La verdad es que el proceso de emancipación que implica... nada más que no te vemos, Lenin. Permíteme, el proceso de emancipación que implica estos modelos comunitarios, pues obviamente no está exento de lo que implica una reforma global. Por ejemplo, los procesos de evaluación, fundamentalmente, ¿no? Los procesos de la calidad educativa en México, ¿no? Nosotros nos seguimos preguntando, los que laboramos en universidades públicas, particularmente yo que estoy en la Universidad Veracruzana y en la UPAP, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, nos preguntamos, bueno, ¿por qué seguimos en el mismo lugar donde estamos? ¿Por qué nuestra educación dista de ser de excelencia? Y nos vamos a dar cuenta, tarde que temprano nos damos cuenta que estamos obedeciendo a indicadores globales que obviamente, por ejemplo, el Banco Mundial genera una serie de requisitos para poder accesar a esos parámetros que permiten hablar de una calidad educativa de excelencia, y la competencia en ese sentido se vuelve una competencia desleal, porque el Banco Mundial está viendo los procesos económicos y la mano de obra calificada que necesitan las élites de los países que están industrializados, las élites de los países que tienen el control de los medios de producción y de las cadenas de producción, ¿no? Y entonces nos avientan una serie de indicadores que obviamente nunca vamos a poder solventarlos para poder accesar a esos niveles de excelencia académica. Entonces, obviamente cuando de repente les voy a platicar algo muy sencillo, pero que es el reflejo de nuestra exportación de modelos educativos que hemos estado permanentemente a lo largo de la historia importando, y que obedecen obviamente a otras condiciones sociales, históricas, económicas, que nada tiene que ver con lo que México necesita, ¿no? O sea, en ese sentido, las circunstancias de cada país
es totalmente diferente, ¿no? Entonces, si queremos accesar a ese mundo global donde la mano de obra calificada se traduzca en bienestar y en riquezas para la sociedad, que permita a una clase media mayor abatir esos rezagos históricos de pobreza, pues tendríamos que también de participar de todos las condiciones que tienen estas sociedades. Y como no las tenemos, pues es imposible que tengamos un modelo nacionalista que apunte a esa liberación, y por otra parte, en el mundo global estemos sometidos a una serie de condicionamientos que no permiten que podamos competir, ¿no? Y entonces nuestra mano de obra calificada, nuestros cerebros, nuestros grandes hombres, pues tienen que emigrar, ¿no? Tienen que irse a otros países porque saben que en México estamos compitiendo por ser los últimos de los últimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el cambio no tan solo es local, es nacional, pero peor es lo que nos han vendido. Los modelos de neoliberales nos vendieron reformas que en nada tenían que ver con esa realidad del mexicano. Y el resultado fue el fracaso de esos sistemas de modelos educativos, de esos modelos educativos que generaron universidades que simplemente era una fuente de mano de obra que no tenía dónde impactar en el sistema económico y de producción de México, porque no llegábamos a tener esa clase de producción y de cadenas de producción que implicaría estar en los primeros mundos. ¿Para qué quieres tener especialistas en software, no? Y que puedan generar una serie de diseños, ¿no? Si tú no tienes acá el aparato productivo del Estado que permita, obviamente, el desarrollo de esa mano de obra calificada. El reto es mucho mayor, ¿eh? Yo estoy convencido de que esta cuestión es de un reacomodo geopolítico, no mirando a que seamos simpatizantes de Putin y el presidente de China, ¿no? Sino que nos ubiquemos que coyunturalmente México tiene que aprovechar esta coyuntura de los reacomodos geopolíticos para exactamente insertarse en el mundo de las grandes competencias, porque de por sí tenemos una mano de obra que es decir, que podemos aprovechar los recursos humanos, tenemos las infraestructuras educativas, pero tenemos que salir de ese provincialismo, ¿no? De ese regionalismo pobre, donde vas conduciendo al individuo que a la entrada de una escuela, por ejemplo, secundaria, donde va mi hijo hace poco, estaba más preocupado el director en que trajeran los zapatos blancos en lugar de analizar los planes y programas de estudios, la capacitación de sus docentes, ¿no? Y estar preocupados en los tenis blancos, ¿no? Entonces, y empezar a reprimir al sujeto, ¿no? Entonces, si queremos crear una conciencia social, una conciencia cognitiva a la altura del mundo de estos tiempos globales, tenemos que hacer un esfuerzo por quitarnos a los lastres, porque son unos lastres ese conservadurismo clasista que no va a permitir que la educación llegue para todos, porque están ubicados exactamente como los agentes externos que están cuidando los intereses de esa élite mundial que detenta el poder y las riquezas de este mundo. Entonces, si no nos quitamos a esa élite o los ponemos en cintura a ese poder económico y que entienda que esas riquezas tienen que servir para que la sociedad se redistribuya de mejor manera las riquezas que produce este país, pues difícilmente podemos hablar de una cuarta transformación. Voltear la pirámide del poder implica exactamente hacer comunidad del poder en sí. Necesitamos, como decía el maestro, desde lo más elemental, ponernos de acuerdo en los sistemas de gobernanza,
de participación en el poder a través de la gobernanza. Necesitamos que desde la colonia seamos capaces de que la sociedad sea escuchada y esté incorporada en la toma de decisiones. Y también en la escuela, y también en el trabajo, y también en la fábrica. Esto no implica una especie de comunismo donde implica una especie de justicia humanista. No podemos seguir pensando que la economía está por encima de la política y que la política tiene que servir y reflejar a la economía. Tenemos el maridaje, lo decía Zizek, perdón, lo decía, el maridaje que creíamos que existía entre la política y la economía era un falso maridaje. En los tiempos actuales nos dimos cuenta que la política, la economía está por encima de la política. Por eso no sirve la ONU, por eso no sirven las instituciones internacionales. Nuestros sistemas de organización social no sirven. México tiene que contrarrestar el fracaso de los procesos globales que pretendían ese mundo ideal, ¿no? Donde todos teníamos, las riquezas eran para todos y servían para todos, que nunca fue cierto, ¿no? La globalidad siguió sirviendo a una élite de económica mundial. Tenemos que buscar oportunidades y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para poder, en este reacomodo global, poder insertarnos en las primeras competencias. Por eso es importante el liderazgo de México en Latinoamérica. Muy bien, pues bueno, ¿algún otro comentario para finalizar ya este conversatorio, doctor Alberto, que quiera externar? Solo decir que espacios comunicativos son importantes, que escuchar, poner atención para definir la acción es clave. Entonces, creo que estamos en la ventana. Yo recuerdo el 76, yo soy partícipe de los movimientos estudiantiles del 76 y pensábamos que si en el 68 no se había logrado una revolución, en el 76 sí, en el 80 también, en el 82, o sea, veníamos como en una escalada de la búsqueda de la revolución. Creo que ya llegó, la estamos viviendo una revolución y estamos enfrentando muchos retos. Muchas tienen que ver con la capacidad de interpretación, otras tienen que ver con la capacidad del imaginario, otras tienen que ver con la capacidad de socializar. Todas finalmente son hijas de la revolución. Es el cambio. Entonces, vivimos el cambio, enfrentemos el cambio. Yo los invito a que hagamos comunalidad, que sigamos tejiendo. Hay que tejer, esta madeja acaba de comenzar, ¿no? Yo a mis 64 años puedo decirles que he visto tantas barbaridades que añoraba yo como revolución y he creído en esto porque lo vi llegar, ¿no? Y también tengo dudas, ¿no? Y esto que se hablaba de cómo fue que se llegó a la designación de la compañera Sheinbaum, bueno, también entendamos lo que se ha llamado disciplina partidista, ¿no? O sea, hay un acuerdo interno de los que están tomando las decisiones y eso se llama disciplina partidista. Y esto tampoco se veía antes, ¿no? Entonces hay una revolución, hay una evolución, hay una transformación y cada quien pondremos nuestro grano desde donde estemos, ¿no? Yo les agradezco, les mando un fuerte abrazo. Si me permiten, está conmigo un compañero que es médico. Yo le daría 5 minutitos nada más para que nos dé un punto de vista. Vino a visitar aquí a su casa, lo incorporé. Pero si le podemos dar la palabra rápidamente, Martín Ríos, ¿no? El médico Martín Ríos, y si nos quiere opinar algo sobre cómo ve el obradorismo
hacia el 24, ¿no? Martín. Bien. Claro que sí, doctor Martín, bienvenido aquí al conversatorio y pues le damos un espacio para que usted pueda expresar ahí comentarios, lo que usted guste, doctor Martín, adelante. Bien, gracias a ustedes y al auditorio. Pretendo ser muy breve, ¿no? Yo creo que ha sido un espacio muy productivo, muy relevante. Estos conceptos, estas conclusiones, estos planteamientos, estas propuestas ilustran mucho, ¿no? Concebir el obradorismo como una alternativa de transición hacia una verdadera democracia, la oportunidad de que el propio obradorismo genere alternativas o nuevas visiones en materia de economía, es decir, incluir o generar las oportunidades para la iniciativa privada en un esquema de justicia social que incorpore al trabajador y le dé mejores rendimientos por su fuerza de tarea. Una educación, una alternativa de educación que se tiene que construir con la participación de los propios maestros para construir una posibilidad de desarrollo integral del individuo, ¿no? Ojalá, ya lo hubiera yo querido tener en mi infancia. Sin embargo, sí tuve buenos maestros que tenían un compromiso revolucionario. Se añora ese compromiso hoy en algunos niveles educativos, pero se puede ir construyendo. Entonces, creo que ha sido acudir a presenciar estos diversos planteamientos, estas diferentes concepciones, estas remembranzas históricas, personales, pero que son relevantes. Yo creo que ha sido muy ilustrativo. Agradezco al doctor Maqueo esta posibilidad de haber estado presente y esta oportunidad de opinar, pero a mí me parece de sumo interés la posibilidad de que haya diálogos, haya comunicación, haya reafirmación de los conceptos que nos permitan generar un nuevo concepto de patria, un nuevo concepto de inclusión y posibilidades desde nuestros diferentes frentes de fortalecer la cuarta transformación, de fortalecer el obradorismo y de contrarrestar este tremendo y constante golpeteo por parte de los que cedieron el poder de alguna manera a partir de una participación amplia de la sociedad que permite demostrar que entonces una democracia es viable cuando cuenta con un gran soporte social. Pero existe un compromiso, debe percibirse entonces que debe haber un compromiso de las dirigencias, de sus participantes, de los quienes toman las decisiones hacia esa sociedad y aperturar los espacios de participación, opinión y respeto para que esta democracia se consolide y sea una alternativa viable para alcanzar estadios siempre añorados por quienes esperamos nuevos escenarios y se están cumpliendo, ¿no? Entonces, un agradecimiento a ustedes por esta ilustración tan importante de un concepto que nos permite consolidar oportunidades para toda una sociedad y para toda una nación. Gracias. Gracias, compañeros. Pues también de igual manera, gracias. Gracias, es muy oportuno. Yo voy a cerrar mi participación con unas cuantas extensiones. El obradorismo no es comunismo. El obradorismo claro. no está en contra de los empresarios, está en contra de la acumulación de la riqueza en tan pocas manos. O sea, existe una clase empresarial
que ha salido de la cultura del esfuerzo, del trabajo, pero existe una élite que se ha valido del control de la política y de los grupos del poder en la política y se han hecho con las riquezas de México. Hay que quitar esas riquezas y distribuirlos de manera justa a los que más. El obradorismo tampoco implica un regreso a las viejas tesis socialistas, ¿no? Implica un neoliberalismo social, una economía social, realmente social, implica el sometimiento de la economía a la política, no de la política a la economía. El obradorismo implica también una suma de esfuerzos, un nacionalismo, en el entendido no dogmático de la bandera y el himno, en el sentido de saber que si no protegemos nuestros intereses nosotros, nadie los va a proteger. Y es patético ver esas escenas donde se desaprobó la reforma energética del presidente Obrador y que salieron a aplaudir estos pillos la defensa de las empresas transnacionales que son las grandes beneficiarias de las reformas que se dieron en esos periodos neoliberales. El obradorismo implica también, yo creo, una nueva educación que ya tiene sus bases en la nueva educación de las tesis mexicanas, ¿no? Que nos hablaba el doctor. Yo creo que es el regreso a la comunidad, el regreso a cruzar nuestras manos y caminar juntos y saber que el otro es tan importante como uno y que uno es tan importante como el otro, ¿no? Entonces yo convoco a los obradoristas a mantenerse unidos, ni un voto a los prianistas en el 24, ni un voto a la Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, ¿no? Alias la Malinche, etcétera. O llamada Marimar también, ¿no? Las novelas de Televisa donde la pobre salía de abajo, ¿no? Eso no es cierto, ¿no? Hay que quitarlas fuera máscaras, estas máscaras de los medios del poder mediático que está abalanzada por volver a recibir su parte del botín, y nosotros, el pueblo y los obradoristas, debemos estar atentos a que esto no suceda. Ni un paso para atrás. Diría, aunque esto suena a veces chocante, ¿no? Y haciendo un neologismo con la patria o muerte, venceremos. Yo diría obradorismo o muerte, venceremos. Un saludo a todos los que nos vieron y un saludo y gracias a José, gracias a Gerardo y a nuestro amigo que no me acuerdo de tu nombre. Martín. A Martín, un saludo a Martín. Creo que vamos a seguir tocando estos temas en el grupo del Partido Obradorista de la Cuarta T de México, Asociación Civil. Vamos a seguir trabajando sobre diferentes temas. A mí me gustaría que fuéramos más específicos. ¿Qué clase de economía necesita ese obradorismo? ¿Qué clase de educación? ¿Qué clase de gobernabilidad y Estado de Derecho? Si es necesario una nueva reconstitución, si es necesario un nuevo constituyente. ¿Qué organización social? Exactamente. ¿Qué clase de organización social necesita este nuevo México? Y los invito a que nos mantengamos activos. Yo creo que los grupos no están tan solo para subir buenos memes que nos divierten, ¿no? También tenemos que hacer espacios de reflexión, y este espacio se pensó junto con el doctor José y junto con Gerardo y ahora con Martín para exactamente tocar esos temas de manera lo más serio y lo más profesional que se pueda, porque hay una ciencia detrás de todo esto y no es nada más un dogma que se echó a andar. Esto implica mucha teoría y hay que construirla, ¿no? También. Bueno, un saludo a todos. Un abrazo. A la distancia a todas y a todos. Que tengan buena noche. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego.